En el corazón de las ciudades, donde el bullicio cotidiano se desvanece en un susurro, los terrenos baldíos se encuentran ahí como un misterio olvidado. Rumores de sucesos extraños y avistamientos inquietantes siempre han circulado entre los pocos que se atreven a acercarse. Bueno, pues una persona nos envió una historia que tiene que ver con un lote baldío. Comencemos con el relato. Cuando estaba en la primaria, recuerdo que me juntaba con una niña muy risueña y vaga, que vivía también cerca de mi casa. Su mamá vendía afuera de su hogar nieve raspada y dulces, y todos los niños al salir de clases, ahí llegábamos por golosinas. Su casa estaba al lado de un lote baldío que lo acondicionó su papá como taller para autos y motos. Y recuerdo también que siempre había muchos gatos viviendo allí. Tenían sus casitas entre el huesario de los autos. Como en el barrio había muchas casas en obra negra, había problema con los ratones. Así que los gatos estuvieran allí no le incomodaba a la cuadra. Un día estábamos en la escuela, a media clase, cuando una compañera gritó que había una rata en su mochila. La maestra, pensando que sería otra cosa, vació la mochila al suelo y de allí salió un ratón. Todo el salón empezó a gritar y nos subimos a las bancas, hasta la maestra. Pero mi amiga, bien valiente, tomó el bote de basura y se puso a corretear al ratón hasta que lo oyó en una esquina y lo atrapó con el bote. Y ahora sí, pudiendo bajar de las bancas, fueron por el señor de la limpieza para que se llevara el ratoncillo. Mi amiga decía que no era nada, que era un ratoncillo pequeño, nada que ver con los que se aparecen en el taller de su papá, o el que vive en el baldío de por su casa, que tiene cara de persona mala. Aún recuerdo la cara que puso la maestra cuando escuchó esto, pero no pasó a mayores y seguimos la clase. Platicando después con mi amiga le pregunté si es verdad que ha visto un ratón con cara de persona, y me dijo que sí, y no solo ella. Hace como 2 meses escuchó un ruido en el taller de su papá y su mamá mandó a su hermano mayor a ver qué era todo ese borlote, porque a veces los perros callejeros se metían por debajo de la reja y se peleaban con los gatos. Cuando fue a revisar, dice que de debajo de un carro desmantelado salió una rata enorme, como de medio metro de ancho, que no tenía hocico, que tenía la cara plana, como de humano, y con la boca tenía bien agarrado del lomo a uno de los gatos y se lo llevó arrastrando. Su hermano, asustado, regresó a la casa y le avisó a su papá, y cuando revisaron todo el taller, ya no vieron nada, pero el gato que supuestamente se llevó la rata jamás se volvió a ver. A las 2 semanas de eso fueron a un bautizo de una prima, y como su mamá hizo la comida, se quedó hasta el final para traerse las ollas. Me dice mi amiga que ya estaba dormida en el carro cuando sus padres bajaban todas las cosas, y de repente ella despertó dentro del carro, vio como del terreno baldío de enfrente se asomó esa rata. Ella no lo pudo ver bien. Pensó en un principio que era un indigente acostado en el lote baldío, pero cuando puso atención, vio que el cuerpo lo tenía como de rata o de zarigüeya. Pegó un grito y le dijo a su papá que allí estaba el hombre rata. Su papá, al que yo lo conozco, es un hombre que impone, muy alto. Tomó algo con que defenderse y se fue para el lote, pero ya no vio nada. Mi amiga dijo que ella se fue a acostar y que ya no supo nada, pero que al día siguiente había un chismesote en la cuadra, porque una vecina estaba histérica porque vio, al parecer, a esa misma rata con cara de humano mordiendo la pierna de su mamá, que es una señora que está en silla de ruedas. A la señora la llevaron al hospital para ver que no tuviera una infección o rabia. Ahí les dijeron que no, que solo tenía una herida abierta. El problema de donde vivimos es que es una colonia de las que se conocen como asentamientos irregulares. La gente llegó allí e hizo sus casas, pero no están escrituradas y por eso no hay tantos servicios y muy rara vez se meten las patrullas y menos llegaría la protección sanitaria a echar un ojo. El papá de mi amiga, junto con un vecino, pensando que solo se trataba de una rata enorme, se pusieron a escombrar el lote baldío hasta encontrar a su madriguera en ese lote. Y al escarbar, vieron que estaba hueco todo el suelo, con hoyos enormes. Y cuando encontraron el más grande de ellos, se sorprendieron a encontrarlo lleno de semillas de guamúchil. Al papá de mi amiga se le hizo muy raro. Pero fíjate cómo son los niños en su inocencia, que ven cosas que los adultos no ven. Porque mientras escarbaban, había mucha gente ayudando. Y cuando vieron eso, uno de los niños del barrio dijo que con razón la rata es mala, porque come muchos guamuchiles como el Pelillos. El Pelillos era un joven de unos 25 años que vivía con su abuela, a las orillas de la cuadra. Desde morro siempre fue muy problemático, pero ya más grande empezó con el vicio
y hubo un par de situaciones donde dicen que quiso violentar a unas muchachas del barrio y que asaltó a un vecino por la necesidad del vicio y le dio un filerazo entre el forcejeo. Y por eso pasó 3 años en la cárcel. Cuando salió, ya estaba mal de la cabeza. Al final de sus días se la pasaba comiendo guamuchila fuera de su casa, pero solo fue cosa de tiempo para que regresara a los malos pasos. Y como era de esperarse, un día apareció tirado sin vida en un baldío. Su abuela lo veía como su nieto, obviamente, y lo defendía mucho. Así que desde esos días, la señora dejó de hablar con los vecinos y a lo mucho salía a comprar su mandado en los días de mercado. Y a veces se veía que la visitaban un par de hermanas. Como en el barrio el único árbol de guamuchiles estaba precisamente en su casa, el papá de mi amiga, un vecino y el yerno de la anciana en silla de ruedas que la rata con cara le mordió su pie, supieron rápido que la bronca iba a estar con esa señora. Una noche, haciendo guardia, dice el papá de mi amiga que vio a la rata enorme llegar a la casa de la señora. Y la misma señora le abrió la puerta, como si fuera una mascota, que solo tuvo que arañar la puerta para que la anciana le abriera. El papá de mi amiga y los que le ayudaban quedaron tan sorprendidos al ver esto que aún sabiendo que lo que hacían estaba mal, entraron a la casa de la señora a la fuerza y tomaron cartas en el asunto con la rata. Le dijeron a la señora que se iba por las buenas o se iba por las malas. Pero hasta eso, la señora les dijo que a ella ya le daba todo igual, que sonará raro, pero que si se deshacen de la rata gigante le quitarán un gran peso de encima. Ya con calma, la señora les contó que ella sabe que ese animal es algo del diablo, pero que ella le ayuda porque no la dejaba en paz. Por las noches se le aparecía en su cama y le decía cosas como que su nieto estaba en el infierno sufriendo y lo haría sufrir más si no le ayudaba dándole de comer. Le hacía tener visiones de cómo la pasaba su nieto en el infierno y ella, asustada, sin tener a quién recurrir, le compraba menudencias de res y pollo para que comiera, pero a veces no era suficiente. Ya con la aprobación, por así decirlo, de la señora, les dijo dónde se metía la rata gigante. Lo que pasó allí, nadie lo sabe más que la señora y los 3 valientes que la enfrentaron. El papá de mi amiga ni siquiera contó lo que hizo esa noche a su esposa e hijos, porque decía que entre menos supieran, era mejor. Lo único que se supo es que el papá de mi amiga acabó sin dedos de la mano izquierda. El yerno quedó con una lesión en la rodilla y el vecino que ayudó se volvió religioso a más no poder. La anciana se fue de allí con las parientes que la visitaban y la casa quedó abandonada. Y ahora pasas por allí y ni parece casa, solo son muros a punto de caer, aún con tizne de una ocasión que a alguien se le ocurrió prenderle fuego. Toda la primaria mantuve una excelente amistad con mi amiga, la que me contó esto, y ya jamás me contó algo igual de extraño. Yo me fui después a Estados Unidos acabando la primaria y ya no supe mucho de la colonia donde viví. Y ahora que regresé, todo está muy cambiado. Donde estaba esa casa, donde viviera la señora y la rata con cara de humano, está lleno ahora de casas. A la fecha, me sigo preguntando si los que viven allí sabrán lo que pasó tiempo atrás. Pero como dijo el papá de mi amiga aquella vez, en lo que se refiere a las cosas del diablo, mientras menos sepas, mejor. Hace un año se empezó a tener un problema con una vecina de la cuadra. De manera como sonámbula, salía corriendo de su casa y decía que una rata gigante se le aparecía y le hablaba al oído, diciéndole que se iba a llevar su alma al infierno por pecadora. A diferencia de la anciana abuela, ella solo contaba sus experiencias cuando estaba medio sonámbula, pero lo que pasó con ella sí que está un poco más feo, pero eso es otra historia. Gracias por ver el video. Te recordamos que subimos 2 o 3 historias nuevas a la semana, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de Pueblo Sombrío tiene para contar. Y si tienes una historia paranormal, una experiencia sobrenatural que quieras que contemos, aquí va a estar apareciendo un correo para que nos envíes tu historia y con gusto la contaremos. Muchas gracias. Hasta la próxima.